Gloria a Dios. Dios es bueno. Hoy tengo el compromiso de hablar de la palabra del Señor. Compromiso grande, hermano. Compromiso grande. Hablar la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo creo que ese es uno de los versículos que primero nos enseñan cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? Vamos a repetirlo, todos a coro. Yo creo que lo podemos hacer. 1, 2 y 3. No, perdón, desde el 22. Más. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que aún están de pie. Gracias. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra leída y la que Él me va a permitir expresar en esta mañana, que sea para la edificación de cada uno de nosotros. Dios le bendiga allá arriba. Gloria al Señor. Viviendo y andando por el Espíritu. Así le he puesto por título a lo que vamos a compartir en esta mañana. Y como le dije, el versículo 22 de Gálatas 5 es un versículo muy conocido, muy repetido, lo sabemos de memoria y lo aprendemos y se lo enseñamos a nuestros niños, al nuevo creyente, le enfatizamos en esa parte importante de la palabra del Señor, el fruto del Espíritu, que de hecho es parte del tema central de nuestra agenda, el fruto del Espíritu. Y quiero que en esta mañana reflexionemos y meditemos qué nos dice el Señor otra vez a través de este versículo que lo repetimos muchas veces. Pero la palabra del Señor es nueva y cada día que nos levantamos Él tiene algo que decirnos. Así que yo quiero que usted abra sus oídos, su corazón y que permita que el Espíritu Santo y la palabra le hablen en esta mañana. Vamos a ver en este día parte del contexto de la carta a los Gálatas y algunos detalles por los cuales Pablo escribe esta carta, y nos vamos a concentrar no en todas las características porque sería bien extenso, pero vamos a ver una parte en esta primera entrega de esas características del fruto del Espíritu, que bien habla Pablo de ese vivir y andar por el Espíritu. Y muchas veces pensamos que
vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu es vivir en ese fervor constante, en esa manifestación que, ojo, nosotros creemos 100% en eso, de que hay una parte de poder, de manifestación, de dones que opera el Espíritu Santo en nosotros. Pero también está esta parte importante acerca de lo que enseñamos y de lo que la Biblia nos enseña sobre el Espíritu Santo, y es el fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con esas cualidades, con esas características que de alguna manera nos hacen reflejar a Cristo. Y sabemos que, si alguno no lo sabe, se lo recuerdo para ponernos en contexto. Esta carta la escribió Pablo, el apóstol Pablo, y así mismo dice el primer versículo en el capítulo 1, les escribo yo, el apóstol Pablo. Y él agrega, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. De esa forma lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Alguien dijo acerca de la carta a los Gálatas, y de entrada vemos como que es agria, como que es confrontativa la carta a los Gálatas, porque Pablo no empieza saludándolo y dándole gracias. Él dice, mire, le escribo yo, Pablo, apóstol, y no nombrado por ningún hombre, por si acaso. Así él empieza en esta carta. Y alguien dice que la carta a los Gálatas es como una espada que arroja llamas en las manos de un gran esgrimidor. ¿Y por qué? Bueno, porque había muchos ataques contra de Pablo y del Evangelio, porque una de las cosas que Pablo hace es prestar defensa del Evangelio que él había recibido, del Evangelio verdadero, del Evangelio de Jesucristo, específicamente en contra de los judaizantes. ¿Y qué enseñaban los judaizantes? Los judaizantes enseñaban que los creyentes gentiles debían obedecer la ley judía a fin de ser salvos. Y Pablo tiene que enfrentar esta controversia que estaba afectando la iglesia primitiva, la iglesia o las iglesias de Galacia, porque no está escrita a una iglesia en particular, sino a varias iglesias. Y también Pablo tiene que defender su apostolado, porque algunos decían que Pablo no era un apóstol, y por eso él en este versículo 1 se expresa de esa manera, porque está prestando defensa a los argumentos de quienes decían que él no era un apóstol verdadero, que él no era ningún apóstol. Entonces, él hace varias defensas. Defensa de su ministerio, que lo vemos en el primer capítulo, como Pablo detalla y presenta argumentos. Pero también él hace defensa del Evangelio. Algunos decían y acusaban a Pablo de traidor de la fe judía. Y para eso Pablo estableció que él era uno de los judíos más dedicados en su tiempo. Sin embargo, Dios lo había transformado por medio de una revelación de las buenas nuevas acerca de Cristo en el momento de una acción de las más fanáticas que registra la palabra de Dios acerca de Pablo. Y eso está en el capítulo 9, de hecho. Ahí vemos cómo Pablo, y conocemos esa historia, cómo Pablo tuvo ese encuentro con Cristo. Y él presta defensa. Yo era un fanático de la ley judía. Yo era un fariseo a calta cabar, y él lo defiende en los versículos 13 al 16 del capítulo 1 de Gálatas. Y él presenta defensa de eso, porque decían que él había traicionado la fe judía. No, yo no estoy traicionando la fe judía. Lo que pasa es que Cristo se me ha revelado, y como Cristo se me ha revelado, pues eso yo defiendo, eso yo predico. Ese es el evangelio
que predico, que la justificación es solamente a través de Cristo. Esa es la defensa central que argumenta Pablo sobre el Evangelio. Unos decían que Pablo había menospreciado la ley. Pero dice un autor que Pablo no menospreció la ley. Y cuando vemos sus escritos en el capítulo 3, versículos 19 al 29, Pablo lo que hace es que pone la ley en el lugar que le corresponde. Él hace entender la realidad, la bondad de la ley. Y de alguna manera nos invita a mirar a Cristo. Porque la ley señala dónde es que hemos pecado, dónde es que hemos fallado. Y después que hemos pecado, después que hemos fallado, lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Pablo presenta defensa en esta carta de manera muy firme del Evangelio, de la fe, y usa varios contrastes, Pablo, en su carta a los Gálatas. Si entramos en detalle, usted va a ver, por ejemplo, él hace esa diferencia entre un evangelio diferente que estaban enseñando y el evangelio verdadero que él había recibido. Y él dice, no que haya otro evangelio, pero han querido dañar, han querido tergiversar la verdad del evangelio, el evangelio verdadero. Y pensaba yo, wow, parece que Pablo estaba en la sociedad presente, porque hoy seguimos siendo bombardeados para cambiar la verdad del evangelio. Hoy queremos, como decía el predicador del domingo y Nercy el miércoles, que hoy queremos un evangelio sin cruz. En ese momento estaban muy concentrados en un evangelio legalista. Y Pablo dice, no, ese no es el evangelio que yo recibí. Eso no es lo que Cristo me hizo entender en su palabra. Es el evangelio de la gracia. Es el evangelio donde Cristo y solo Cristo es el centro. Nada más. Si usted está por ahí, si usted está viendo algo, si usted está alimentándose de algo o de alguien que está muy concentrado en sí mismo y está dejando a Cristo de lado, corra. Porque el evangelio no ha cambiado. El evangelio verdadero es Cristo, el que vino, dejó su trono de gloria, se humilló hasta lo sumo y murió en una cruz para darnos salvación. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Ojo, porque el evangelio completo, y le decía en días pasados, lo que dice una tía de Nercy, que los pentecostales tenemos la palabra y algo más. Tenemos al Espíritu Santo, creemos en el poder, en la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Creemos en los milagros, creemos en la manifestación de los dones. Creemos en que cuando el Espíritu Santo nos toca tenemos que reaccionar de alguna manera. Unos brincan, unos corren, unos lloran, unos se tiran de barriga. Esas son expresiones, producto de sentir. Y eso es importante, eso es parte. Pero vivir y andar en el Espíritu tiene que ir acompañado de esta verdad que nos enseña Pablo. Y de hecho, si nos ponemos a estudiar los pasajes que enseñan sobre los dones, ¿el fruto los cruza? El verdadero ministerio debe hacerse como fundamento, con el fundamento del fruto del Espíritu. Con amor, con gozo, paciencia, benignidad, bondad. Vamos a ver algunos detalles. ¿Qué sigue contrastando Pablo en la carta? El razonamiento humano versus la revelación de Dios. La ley versus la gracia, las obras versus la fe, la maldición de la muerte versus la bendición de la vida. También habla de la condenación versus la exoneración que hemos recibido a través de Cristo.
Hace de la comparación entre los siervos en esclavitud versus los hijos en libertad, la derrota versus la victoria, el antiguo pacto versus el nuevo pacto. Vivir en la carne, vivir en el espíritu. Las obras de la carne versus el fruto del espíritu. Caer de la gracia versus mantenerse firmes en la gracia. Todas esas comparaciones las hace el apóstol en su carta. Y ya vimos la parte de la situación que estaban enfrentando la iglesia de Galacia. Era simple, unos maestros se habían infiltrado y estaban enseñando que para conocer a Cristo, que para recibir la salvación, había que circuncidarse y obedecer la ley mosaica. Y eso se convirtió en un problema para la iglesia primitiva. Muy fuerte, muy fuerte. Los judaizantes, ellos entendían que el evangelio era solamente para ellos. Y si un gentil quería ser evangélico o pertenecer al cristianismo, pues tenía que ser circuncidado y tenía que cumplir con todas las exigencias de la ley. En eso consistía los judaizantes, en eso consistía ese problema. Y Pablo lo refuta, Pablo lo enfrenta de manera tajante. Y el hombre solamente es justificado por las obras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 2, versículo 16 de Gálatas. Y le dice Pablo en el capítulo 3, ay Gálatas tontos. Otra versión dice insensatos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Oh, Gálatas insensatos, ¿cómo se han dejado engañar? ¿Cómo se han ido tras otras prácticas? ¿Cómo han querido añadirle al evangelio que se les enseñó? Y parte del propósito, para algunos autores, es que Pablo refutó esa enseñanza. Pero hay algo importante. Y aquí vamos a ir entrando a la parte del vivir y el andar en el Espíritu. Para muchos, para la gran mayoría, el objetivo de Pablo al escribir la carta a los Gálatas era refutar esas enseñanzas contrarias. Pero hay un teólogo llamado Gordon Fee que él dice y sugirió la motivación de la carta a los Gálatas es el caminar en el Espíritu. Aunque la justificación por la fe en Jesucristo, esa libertad que tenemos en Cristo, pareciera ser el centro, él dice no, el centro de la carta a los Gálatas es caminar en el Espíritu. Y él en su nota hace referencia a varias frases que el autor habla acerca del andar por el Espíritu. Y él cita a Gálatas 3:3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis acabado por la carne. En el 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 5:18 dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El 5:22 también dice, mas el fruto del Espíritu, que es donde estamos centrados, es
amor, gozo, paz. El 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 6:1 de Gálatas dice, vosotros sois espirituales, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, refiriéndose a lo que si alguno había fallado. Y el 6:8 dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, Gordon Fee establece que el centro de Gálatas es el Espíritu Santo. Y tomé este comentario porque voy a enfatizar, quiero enfatizar en esta mañana esa parte importante de la vida cristiana, que es el vivir, el andar en el Espíritu. El texto que nos ocupa, Gálatas 5:22 al 25, Pablo aborda el fruto del Espíritu como parte de su exhortación a la vida en el Espíritu. Y él hace un contraste. Son los versículos que ahí anteceden al versículo que leímos. Él hace ese contraste. ¿Sobre qué? Sobre las obras de la carne. Y también él plantea el resultado de lo que vamos a obtener si decidimos andar conforme a la carne o si decidimos vivir conforme al Espíritu. Y él dice, el 5:19-21, cuanto ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle, dice la Nueva Traducción Viviente, lo que le dije antes. Cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Cuál es el resultado de los que andan conforme a la carne? Que no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es lo que entonces queda? El infierno si no se arrepiente. Y debo decirle, hermanos, que Cristo viene. Y viene por una iglesia santa, por una iglesia que camina, que vive conforme al fruto del Espíritu. Por tanto, usted podrá decir, bueno, pastor, eso es para los impíos. Las obras de la carne son los que están allá en el mundo. Gloria a Dios, que así sea. En cambio, hablando de los resultados, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Y él dice, no existen leyes contra estas cosas. La ley nos dice, nos condena, la ley nos muestra nuestra miseria, la ley nos muestra nuestra condición caída cuando estamos bajo las obras de la carne. Porque dice la ley, no matará, no adulterará, no tendrá envidias. Pero dice que para las obras del fruto del Espíritu no existen leyes. No hay condenación para el que vive y anda conforme a Cristo, conforme al fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver y es parte de la personalidad, del carácter del cristiano. El andar, el vivir conforme al fruto del Espíritu es la esencia del cristiano. Nos vamos a parecer a Cristo mientras más nos acercamos a vivir y andar
conforme a las características, a las cualidades que describe Pablo acerca del fruto del Espíritu. ¿Y qué enseñó Jesús sobre esto de fruto? Mateo 7, 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por sus frutos lo conoceréis. Por hablar muchas lenguas lo conoceréis. Y cuidado, que aquí creemos en el hablar en lengua. Y aquí estamos orando para que el Señor bautice con el Espíritu Santo, porque nos da poder. Ahora bien, el asunto está en que si realmente tenemos a Cristo en el corazón, que si realmente hemos sido regenerados por Cristo, usted puede hablar lengua y también puede dar evidencia de cristiano. No está mal hablar mucha lengua, no está mal saltar, no está mal hacer milagros. Las señales son para los que creen. Y creemos en las señales, creemos en los milagros. Pero si no llevamos fruto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y echado dónde? En el fuego. El estilo de vida del cristiano genuino estará caracterizado por el amor, por el gozo, por la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o fidelidad en otra traducción, la mansedumbre y la templanza. Tenemos que dar evidencia, hermanos, de que realmente Cristo ha nacido en nuestro corazón. El amor. El amor, por lo general, cuando hablamos en el contexto de la iglesia, hablamos de esa palabra griega que usted conoce, que se llama ágape, para hablar de un amor leal, de una benevolencia sin límite, el amor que viene de Dios. Les dijo, es una revelación de la misma naturaleza de Dios. El amor es y debe ser el principio fundamental de la vida cristiana. Y dice Horton, el principio ético y la fuerza movilizadora y la metodología correcta para el ministerio es el amor. Y Pablo escribió, usted se lo sabe. Yo no le estoy diciendo nada nuevo en esta tarde, usted se lo sabe. 1 Corintios 13, ¿qué dice? 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Me convierto en un ruidoso. Y no me malentiendan, es que nuestras obras tienen que dar testimonio de Cristo. O címbalo que retiene. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice Pablo.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es esto? Porque el que tiene la capacidad de entregar todos sus bienes, de entregarse a sí mismo hasta ser quemado, ¿cómo es que no va a tener amor? Sí, pudiera ser que no es amor por el prójimo, sino ese deseo de que te vean. Sino ese deseo de que digan, yo sí hago. No. Esa filantropía para yo beneficiarme. Y usted dirá, bueno, pastor, entonces, ¿qué hacemos? ¿No voy a ayudar a los que necesitan? Sí. Hay que ayudar, hay que dar, hay que ser generoso. Usted lo puede entregar todo, pero ¿cuál es la motivación para eso? ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? ¿Por qué razón lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para que la mano derecha sepa cuánto da la izquierda? ¿O lo estás haciendo para que el hermano o el pastor vea que tú sí eres generoso, que está en primera fila? Pues ya tienes tu recompensa. Amor ágape. Amados hermanos, esto no viene a quitar nuestra oración, nuestro pedido de que la iglesia sea avivada. Esto más viene a fortalecer, a desafiarnos a que realmente el avivamiento no sea ruido, sino que el avivamiento sea genuino, sea vida cristiana, sea compromiso, sea una entrega desinteresada a la obra de Dios. Esto no es contrario al avivamiento, porque pudiéramos decir y pensar, usted ve ahí, yo me inscribo en eso, en el fruto del Espíritu. ¿Qué avivamiento? ¿Qué danzar? ¿Qué saltar? Mentira. No nos engañemos. Las dos cosas la creemos, las dos cosas la enseñamos. Vamos a procurar dones, vamos a procurar poder, pero vamos a procurar vida cristiana, vida genuina en todo lo que hacemos, hermanos. Pablo dice a la carta a los Romanos 9:12, el amor sea sin fingimiento. El amor se puede fingir. Cuidado. Ay, yo sí te amo. Mira, tú viste lo que hizo el pastorcito ese. Y la hija de fulanito, esa está impía. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Gloria al Señor. A mí me encanta la palabra del Señor, hermano. Cómo nos instruye, cómo nos enseña. Y recuerde que el que vive en amor, el que vive en el Espíritu, dice que no hay condenación, no hay ley. Un poquito más sobre el amor. Primera de Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. La esencia del amor es de Dios. Y es verdad, hermano, para usted amar a ciertas personas necesita el milagro de Dios, necesita el amor de Dios. Eso es verdad, no nos vamos a llamar a engaño. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo que produce en nosotros ese fruto, que produce en nosotros amor, que produce en nosotros esa capacidad de sacrificarnos.
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Fuerte lo que dice el apóstol aquí. Yo soy un hijo de Dios. Bueno, vamos a ver cómo andamos en amor. Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16 dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El amor es el fundamento de la vida cristiana, amados hermanos. Un amor genuino, un amor sincero, el amor ágape, que describe el esfuerzo deliberado que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios, que no busca el bienestar propio, sino que busca lo mejor. ¿Sabe qué? Hasta para quienes quieren dañarnos. Y sobre esto Cristo enseñó también. Usted se lo sabe. ¿Qué dijo Cristo sobre eso? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice Cristo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y le pone un chin más. Bendecid a los que os maldigan. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para los buenos y para los malos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa hay en eso? ¿Qué recompensa hay en yo amar a Jael, que me quiere mucho, a Francisco, que me quiere mucho? No hay ninguna recompensa. El pastor Abel, que siempre está conmigo ahí. Hermano, ¿qué te pasa? Aquí vamos, hermano, adelante. Eso es fácil, ¿verdad que sí? Pero ¿y el que se levanta a veces? Porque a veces yo digo, yo no tengo enemigo, usted tampoco. Hay quienes se constituyen en enemigos suyos. Usted no tiene enemigo. Usted ama a todo el mundo. Si tiene que servirle a ese que está siendo instrumento de Satanás, sírvale, porque usted ama. Usted lo ama. Usted le muestra la diferencia. Y le estoy enseñando a don Alan. Mira, Alan, lo que tú quieres que hagan contigo, haz con los demás. Aunque no te traten bien. ¿Tú quieres que te traten bien? ¿Tú quieres que te amen? Ama, empieza a amar, hermano. Empieza a entregarte, empieza a dejar de lado esa actitud de que nadie me quiere. No es que el amor es el Señor que lo pone en mí. Dígale al Señor que le ponga amor, que le ayude a dar evidencia de esa cualidad que distingue el fruto del Espíritu, el amor. Y miren, ya para salir de ahí, les recuerdo lo que Pablo nos escribió allá en Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno. Estamos en una sociedad donde, mira, si te está dando mucha brega, suelta eso. Si se te está complicando, dale banda. Permítame usar los términos coloquiales. Suelta eso. Pero no, dice aquí que el amor es sufrido. Es benigno, no hay maldad. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. Eso hace el amor. Eso es vivir en el Espíritu, hermanos. Eso es andar en el Espíritu. Que yo tenga esa capacidad de sacrificarme. Gloria al Señor. La otra cosa que quiero hablar es el gozo. El que vive en el Espíritu, el que anda en el Espíritu, ama. Eso es simple y sencillo. Y vimos lo que implica amar. Pero el gozo se traduce de una palabra griega que es jara. Comprende la idea de un deleite activo. Y en la primera carta a los Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Usted anda en el Espíritu, usted andará en gozo, en alegría. Cosa difícil esa. El resultado de un verdadero encuentro con Cristo nos va a dar como resultado una vida de gozo. Y el salmista dijo en el Salmo 30:11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Gloria al Señor. Cuando usted reflexiona y cuando usted piensa en lo que Dios ha hecho con usted, usted entonces le encuentra sentido a lo que le dice Pablo a los tesalonicenses, de estar siempre gozoso. La calamidad. Dice mi padre: ¿quién sabe de qué cuneta, de qué contén lo libró el Señor a usted? Y cuando usted reflexiona en eso, usted dice entonces: pero realmente debo vivir gozoso, debo alabar a Dios con alegría. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el producto de ese encuentro con Cristo que nos va a llevar a una vida de pleno gozo. El gozo es el resultado del fruto del Espíritu. No es una alegría por lo que usted tiene o por lo que ha alcanzado. Es porque Cristo está en su corazón. Es porque Cristo lo alcanzó a usted. Es porque Cristo lo salvó. Es porque Cristo lo libró. Es por eso. El gozo verdadero está fundamentado en Dios solamente. Me gozo porque tengo a Dios en mi corazón. ¿Usted se goza? ¿Usted se siente agradecido? Y dijo Nehemías allá en su libro, el 8:10: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y los evangélicos a veces nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir atribulados, pero recuerda todas las cosas que Dios ha hecho a tu favor y gózate. Levanta tu cabeza y recuérdale a Satanás, recuérdale al problema lo grande que es tu Dios, lo poderoso que es tu Dios. Gózate en la tribulación. Sé porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta tribulación momentánea que produce cada vez en nosotros más excelente y eterno peso de gloria. Yo digo que a la mayor intensidad de la crisis, más poderoso el milagro.
Mientras más grande es el problema, más grande será el testimonio. Así que gózate, aún en la aflicción, aún en la tribulación, da un gloria a Dios bien fuerte. Y le pongo un poquito más. Tanto así que si la crisis te lleva a la muerte o nos lleva a la muerte, ya ganamos, porque vamos a la presencia del Eterno. Y esa es la perspectiva del cristiano. El cristiano camina y vive conforme al Espíritu, porque su perspectiva es eterna. Su perspectiva es de que Cristo ha de regresar por él un día. Y no me aflige el problema o no me lleva a la destrucción el problema, porque yo he confiado en el Señor. Y en medio del problema me levanto y adoro a Dios. En medio del problema sé que tendré victoria. Tendrás victoria en el nombre de Jesús. El milagro llegará. Y si el milagro es la muerte, gloria a Dios por eso, porque usted es un hijo de Dios. ¿Y los hijos de Dios para dónde que vamos? Para el cielo, hermano. Y no decimos que cuando alguien se va, ya ganó. Cuando se va en Cristo. Usted me dirá, pastor, es que la verdad es mala de ver. Pero aquí somos peregrinos. Aquí somos pasajeros. Gozaos con los que gozan. Romanos 5, 12, 15. Alégrese con la victoria de nuestros hermanos. O usted se engorruña cuando un hermano triunfa. La Biblia nos manda que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Pero a veces no nos ponemos muy gozosos cuando alguien triunfa, nos engorran. ¿Por qué no fue a mí? El Señor reprenda al diablo. Gócese con la victoria de su hermano. Gócese con la victoria que Dios le ha regalado. Aún en la aflicción, gócese. Aún en la dificultad, en el problema, establezca la voluntad de Dios. Dice un autor, el gozo es el corazón de la adoración. Convierte la rutina en deleite. Amados hermanos, andemos por el Espíritu. Vivamos por el Espíritu. Demos testimonio de que realmente Cristo vive en nuestro corazón. Y si tenemos que presentar defensa sobre el evangelio que hemos creído, preséntela con mansedumbre. Porque el evangelio sigue siendo bombardeado y la iglesia de Cristo tiene como Pablo que levantarse y también presentar defensa. Pero que se vea el amor, que se vea el gozo. Puesto sobre sus pies. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús.